el mundo pestañó y ¡pum! Apareció este video que seguro lo habrán encontrado en sus redes sociales. Então vamos lá. Vocação, oh, vocação, oh, vocação, oh, vocação, oh, rapaz, que é isso? Então, Un video de dos monjas brasileñas haciendo beatbox y bailando explotó en las redes sociales. Eran las hermanas Maricel y Marisa de la congregación Copiosa Redención o Copiosa Redenção en un programa de la televisión católica de Brasil, Pai Eterno. En horas, la película Cambio de Hábito, ahora vuelta a la vida real, con millones de vistas y notas en medios internacionales. Las reacciones no tardaron, memes compilados en TikTok y hasta la mismísima Whoopi Goldberg comentándolo en su programa diario en Estados Unidos, The View. Performing what's being called a real-life sister act, and they have earned the title. Así es. Las hermanas de la congregación entendieron el momento y lo capitalizaron. Publicaron la canción, hicieron prensa y su alcance se disparó. Hoy el Instagram de la hermana Maricel supera los 170.000 seguidores tras haber pasado los 100.000 en la semana en la cual se hizo viral este video. La canción Vocación o Vocação pasó a ser de las más escuchadas en el ranking de Spotify de Brasil e incluso lanzaron un videoclip. Vamos a ver un pedacito. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. vocação, oh, oh, vocação, oh, oh. Sí, se van sumando gente. Miren en ese video. Hay unos detallitos ahí. En el fondo hay como una camioneta con parlante. ¿Ya? Se van sumando gente porque es un llamado vocacional. ¿No? Es una vocación. Entonces van bailando y se van sumando es que más tu en portugués la, es el que a mí me... Oye, en la vocación. pero se va sumando porque al video como de manera simbólica. No, simbólica, por no que supuesto, va pasando pero la bueno. gente por atrás y debe decir, yo también quiero. No. Ahí pueden, no, ahí pueden ver el detalle. Pero bueno, detrás del viral hay una historia mucho más grande. Brasil cambió su mapa de la fe y los datos son claros. De acuerdo al último censo practicado en Brasil, el 90,7% de la población profesa alguna fe, y esto es bastante si lo comparamos con Chile, Sí. donde esa misma cifra alcanza solo un 74%. Ahora, ¿cuál fe en particular? Si echamos la película atrás, unos 20 años, en el año 2000, los católicos en Brasil representaban el 73,6% del total del país y evangélicos un 15,4%. 12 años después, los católicos representaban un 65% y evangélicos un 21%. En el último censo, los católicos representan un 56,7% y los evangélicos casi un 27%. La línea, por lo tanto, de la tendencia es consistente: baja la católica y alza en la iglesia evangélica. Eso sí, recientemente, con una leve desaceleración del descenso católico. Ese crecimiento evangélico vino acompañado de poder político organizado. La llamada bancada evangélica empuja una agenda moral en el Congreso anti-aborto, anti lo que denominan ideología de género y pro familia, convirtiendo además la educación en el campo de lo que llaman su disputa cultural. Electoralmente, la división política relacionada con la fe fue bastante nítida en las elecciones del 2022. Católicos se inclinaron por Lula da Silva y evangélicos se inclinaron por Bolsonaro. Y en paralelo, la laicidad brasileña fue reinterpretada. En 2017, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Suprema brasileña, por 6 votos
contra 5 definió que la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas es constitucional y optativa. Es decir, la clase puede estar ligada a una tradición específica de fe si la matrícula no es obligatoria. Ahora, el punto político, el Estado sigue laico, laicidad apoyada por una mayoría de católicos, de hecho en Brasil, pero abre la puerta a clases de religión confesional en la red pública, reconfigurando con eso los límites entre la fe y el Estado. ¿Y qué pasó con las monjas del beatbox? No son liberales doctrinariamente, pero tampoco son ultraconservadores. Es un carisma clásico de adoración, de vida sacramental, con trabajos en el mundo de las adicciones y a la vez una apuesta digital para poder hablarle a los jóvenes. ¿Funcionó? Hay datos concretos. La TV Pai Eterno reportó más de 3 millones de visualizaciones del clip original en pocos días. El perfil de las hermanas Maricel superó los 100.000 seguidores en la semana del boom y luego pasó a los 170.000. El perfil vocacional de la congregación ronda los 38.000 seguidores y los retiros vocacionales que convocaran para el año 2025 comenzaron a publicarse con notas que decían cupos ya agotados en varias fechas. Son todas ellas señales inequívocas de un aumento de interés en el mundo católico. Entonces, mientras tanto, el tablero político-religioso se mantiene con números claros a partir de lo que fue la campaña del 2022. Datafola medía que entre católicos Lula obtenía un 53% de apoyo versus Bolsonaro un 28%, y entre evangélicos Bolsonaro obtenía un 50% versus un 32% que apoyó a Lula en la primera vuelta. En 2025, muy recientemente, la brecha persiste cuando se observan encuestas que evalúan al gobierno, el apoyo del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. En enero, Poder Data registró entre católicos un 48% de apoyo al gobierno de Lula da Silva y evangélicos un rechazo al gobierno de un 68%. En síntesis, nadie puede ignorar la correlación entre fe y afinidad política. Ahora, la pregunta final, aunque no fuese este el objetivo, ¿podrían manifestaciones como la de estas monjas beatbox que combinan humor con ternura reencantar aparte del catolicismo y moderar la curva de la derecha ultraconservadora afianzada en los sectores evangélicos en Brasil? La evidencia todavía es corta, pero el efecto imán existe. Más audiencia, más consultas, retiros llenos y la Iglesia Católica en la conversación pública. Como sabemos, en política, donde la atención es la puerta de entrada a la persuasión, ese ya es un movimiento. Si la Iglesia convierte esa atención en comunidad y la comunidad en participación cívica, el mapa religioso y con él algunos votos pueden también volver a moverse. Después de años de prolongada crisis, resultado de los escándalos y abusos al interior de sus parroquias, por ahora 2 hábitos y un beat bastaron para recordarle a Brasil que el catolicismo todavía tiene algo de ritmo. Ahí vamos el audio final de... Vamos a mostrar aquí ese... Estamos con unos problemas técnicos. Bueno, Hola, Isa. Oye, pero qué talento. No, es Y que la qué gente carisma. Justo ese no llegó. justo ese no llegó. No, pero Perdimos la señal de Dios. no importa, pero bueno, ahí hay un beatbox de... que danos una para señal si es cerrar que esto es, oye, pero qué carisma que tienen. Y además que tú lo decías, porque claro, ha ido aumentando y no solo en Brasil, en otros países que siempre se han caracterizado por, a principios de los 2000 por lo menos, de tener alta población católica en este caso, ¿no? Sin ir más lejos, en Brasil llegó Papa Benedicto en el 2007. Oye, pero es que estaba desbordada en las calles de Sao Paulo, principalmente donde se concentró. Y las iglesias, en esos mismos años, empezaron las iglesias evangélicas, incluso aquí en Chile, a tener su día, que es este mes, el 31 de octubre, ahí bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y evidentemente porque también hay una estrategia política lleva a la otra, pero es que van tomando tanta fuerza que es una cantidad importante que define muchas veces electorados conservadores, en fin. Y acá hay una forma de no solamente captar electorado, sino que a través de
otros targets de música, de plataformas digitales, se han acercado también a nuevas generaciones, lo que, no sé, en el siglo anterior era casi impensable. Así es. De hecho, bueno, el tema lo traíamos por su importancia política, ¿cierto? No solamente en Brasil, donde la fuerza del mundo evangélico ha logrado moverse al plano de lo público, de lo político, organizarse a nivel de partido para apoyar al Partido Liberal de Jair Bolsonaro, de organizarse en una bancada evangélica que también ora en el espacio laico, como es del Congreso, sino que esto también está ocurriendo en otros países, está ocurriendo en Argentina, por supuesto, y también está ocurriendo en Chile. Acá. Mencionábamos el Partido Social Cristiano, un partido que sale originalmente dentro del apoyo al Partido Republicano, toma un cariz propio porque también tiene un origen bastante más religioso, con líderes que vienen trabajando desde las bases de sus iglesias y que saltan al espacio público para presentarse a concejalías, alcaldías, diputaciones y quién sabe lo que puede venir más adelante. Hay un trabajo, de hecho, en Chile, que realizó la periodista María Livia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo del 2009, precisamente sobre esto, sobre el ascenso de la ultraderecha en Chile y su relación con las iglesias evangélicas. Es un trabajo que de hecho lo presentó en el Festival Democracia, donde estuvimos nosotros transmitiendo con Sube la News hace algunos meses, precisamente mostrando cuál es este vínculo, cuál es este ascenso del grupo, pero lo que no se puede hacer es desconocerlo, porque ha tomado muchísima fuerza y también empujada por el ultraconservadurismo evangélico de Estados Unidos, que ha sido muy fuerte, muy dominante en la escena política de Estados Unidos, inspiración para grupos de esos carismas, pero también de grupos de ultraderecha acá en América Latina. Claro, tomando además, por ejemplo, en el caso de estas monjas, en las que hemos estado hablando, particularmente para llegar a públicos más jóvenes, aquellos con problemas de adicción, hay temas ahí, pues, y es cuando tú dices, en el Estado, acá o en cualquier otro país, no está. Bueno, acá se valora mucho. Ahora el tema, cuando llega a Chile a principios de los 2000, como decíamos, también en el 2008 y se declara el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, como que al año siguiente de un Te Deum evangélico, Michelle Bachelet fue increpada, ¿no? Cuando se hablaba de temas de aborto, temas que estos grupos muy religiosos y conservadores no estaban de acuerdo, cuando el año anterior ella misma había declarado el Día de la Iglesia Evangélica. Demuestran una fuerza ahí muy intensa, muy de frente a las autoridades, y se volvían estos Te Deum muchísimo más, ¿cómo se dice? Con una tensión que el mismo Te Deum católico, que es quizás más tradicional. Sí. Ojo también que acá, para no generalizar, no significa que toda la iglesia evangélica ni en América Latina ni en Chile sean conservadoras o sean de derecha. Hay grupos de unos que no son o no participan de la vida pública política. Y hay otros que sí lo hacen, pero desde el lado de la izquierda también. Pero hay claramente una tendencia que se observa un poquito más cargada hacia el conservadurismo, pero hay otros que interpretan ese evangelio en un sentido mucho más social. Tal cual, y sí. por tanto se ven también manifestaciones de una iglesia evangélica más ligada a sectores progresistas. Pero claro, uno observa igual el fenómeno más grande, y dentro de ello, y los datos de Brasil no lo confirman, hay una tendencia clara de sectores que han sido catapulta desde el mundo evangélico hacia el mundo político más ligado a sectores ultraconservadores. Sí, y eso es más allá de lo político, una línea, un denominador común en las iglesias evangélicas. Interesante, súper interesante además, conocer también desde estas puestas en escenas, pero que tienen cuántos millones de visitas, y eso así también lo demuestran las cifras. Así es. Vamos a ver qué es lo que comenta la gente en el chat sobre el tema, si han tenido ustedes alguna experiencia quizás con el mundo evangélico, si es que han observado ustedes esta intersección entre el espacio religioso y el espacio político. Lo escuchamos en el chat para que nos vayan comentando.
Perdón. Efectivamente, bueno, primero la encuesta que realizamos. Si ven nuestro público una relación entre la ultraderecha y el mundo evangélico. Un 94% dijo que sí, un 6% dijo que no. Esto lo votó alrededor de 35 personas. Bueno, a propósito de mostrar el primer video sobre las monjas beatbox, Yael Torres dijo, con ese cura me confieso sí o sí. Pero y que las monjas la encontró seca. Aquí también Montu, que está relacionado al mundo del rap y el hip hop, también le encontró que le ponían bueno y que hasta incluso se sabían algunos pasos de la cultura hip El hop. cura tiene harto mérito porque se mete en el baile. Exacto. ¿Cachai? Como que al final igual agarrarle el ritmo, si ya Sí. mira A mí el paso, de ese video me parece, sí, me parece Lo raro sumo. que no es primera vez que lo bailaba. Entonces, en otra instancia se juntaron a bailarlo porque no es primera vez que le salía ese paso. Oye, pero Entonces, pero tú decís con el cura. sí, en alguna instancia dijeron, oye, bailemos. Oye, bailemos, Porque oye, lo que ensayemos. había un reportaje que leí, hay un artículo sobre esto que está muy desarrollado en el New York Times. Se lo recomiendo, está abierto y está también en español si prefieren leerlo de esa manera. Y contaban que en ese programa, claro, lo contaban como algo bastante más espontáneo, al menos desde el lado del cura, que le dicen por interno, súmate. Baila. Y si te fijas, Fue Dios. la persona que está al lado le hace como un gesto, como adelante. Pase usted a Domingo bailar. de Ramos. Tírate Es un tu paso. turno de brillar. Y como que y él mira, como mira el paso, tum, tum, y empieza. Lo encontré muy Pero me notable imagino y- que no era la primera vez que lo hacía. Sí, puede ser, ¿no? ¿Domingo de Ramos o Domingo de Rimas? Claro, O domingo de pasos. O de pasos. Domingo Bueno. de Pasos. Se tiran los bendecidos. Javieda comenta, igual las religiones aglomeran conservadores porque, entre comillas, es un orden social, sean evangélicos o católicos, opus, legionarios, tienen representación fuerte en la derecha. Sol dice, es impresionante cómo una gran cantidad de jóvenes va a esa ola evangélica en Brasil, lo encuentro asustador. María Jesús dice, es heavy el poder de los canutos. Bárbara Guerra comenta, una vez estuve a punto de tener una interacción evangélica, pero le cerré la puerta. Creo que los grupos religiosos más de izquierda están menos en el tema partidista y más en la acción social. Eso es lo que decía, sí. El fanatismo religioso es un tema muy lejos de ser buenas personas o con la espiritualidad. Bueno, y también dicen por acá, todos tienen derecho a profesar la religión que quiera. No obstante, no se debe imponer la religión en la política ni en el Estado. Y que a raíz de todo lo que se analizó, esto sería como la versión gringa del Opus Dei. Ah, bueno, mira, Bueno, pero pero Opus Dei es español, originalmente. pero Ahí es- con el facto. Sí, pero Sí. es súper interesante además esa relación que se hace con el trabajo social, con la política y con la religión. Ahí parten varias cosas. Mi hijo que tiene 17 está en una iglesia católica, no dice que no cree en nada, bueno, en fin, pero sí cree en el trabajo social y a veces yo le digo, ¿en qué estás en la iglesia? Orando. Adorando. Entonces yo no entiendo, pero bueno, lo que lo empuja es otra cosa y finalmente es como el propósito que tienes, ya sea a través de la iglesia evangélica, católica o la que sea, porque hay muchas otras que Sí, tienen trabajo social sí. súper importante. A ver, para mí está perfecto. Sí, el punto es que se haga primero en el marco de la laicidad, ¿no? Como la separación de iglesia y Estado. Creo que ya habíamos superado esa división. Y por Aunque lo a tanto, lo algunos que a es. veces se les olvida. Sí, no, por supuesto, pero está esa separación, cada cual es libre de profesar la fe que quiera, en la medida que hay un respeto a Por los el otro. derechos humanos y Ah. respeto al resto, al espacio del resto y con total libertad de expresión y siempre sin menoscabar los derechos de terceros, porque si eso ocurre, bueno, uno tiene todo el derecho a opinar respecto de alguna fe, credo que puede estar afectando derechos de las personas, donde además en el contexto de la fe muchas veces hay alta manipulación, pero tal como existe aquello, también hay muchísimo trabajo comprometido Sí, social, hay una historia de Chile que nosotros no podemos desconocer, desde... me refiero al Con los cardenal que- Silva Enrique, Bueno, me sí, refiero claro. al Padre Hurtado, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, me refiero incluso en el momento de la independencia con el Fray Camilo Enríquez, como de ahí en adelante han cumplido un rol, o los jesuitas, por ejemplo, son parte de la historia de Chile, ¿cierto? Y eso se tiene que considerar y también, por supuesto, sin desconocer para nada todos los hechos recientes que han provocado crisis mayor en la Iglesia Católica, resultado de abusos, de estructuras jerárquicas que no tienen ningún tipo de vigilancia,
con impunidad en muchísimos casos. Y bueno, creo que han ido pagando el costo también de ese desastre. Y desafección, vocaciones, además. con desafección y esa baja. Veíamos recién la tasa de personas que se declaran con fe o profesan alguna fe en Chile, que es de un 74%. No tengo el dato ahora de lo que fue censos anteriores, pero probablemente ese número era muchísimo más alto. Así es, y eso tiene que ver con los mismos quizás escándalos que no tienen nada que ver, pero que borró quizás un poco lo que este trabajo que se hizo principalmente en época de la dictadura y en algunos, no sé, medios de comunicación, la radio chilena que dependía del Arzobispado de Santiago, además que hubo ahí un fuerte trabajo comunicacional, claro. además desde el Arzobispado. Hoy la Vicaría de Solidaridad, sí, por o sea, ejemplo, sí. hablando de derechos humanos, que vamos a estar hablando en breve. Así es.